Ahora en C5N detectaron nuevos casos de la variante Delta. En total, estos nuevos casos son 9 y todos corresponden a viajeros que venían desde el exterior. Por eso trabajamos en vivo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con Diego Gabriele. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Buen día, Lu, buen día, Rubén, así es. Trabajamos en la puerta de entrada del coronavirus al país, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que ayer derivó en una alarma epidemiológica por parte del Ministerio de Salud de la Nación a partir de la detección de estos 9 casos de la variante Delta que forman un total de 15. La buena noticia es que no hay circulación comunitaria, que todos los casos de variante Delta en el país corresponden a personas que han regresado del exterior. Y se desprenden algunos datos de estos positivos y es importante marcarlos para dar cuenta de la importancia de la cuarentena luego de haber ingresado al país. Sí. Porque de esos 9 casos que se detectaron, 2 fueron detectados aquí, positivo, con el PCR que se hace cuando uno baja del avión, es obligatorio. Recordemos, hay que venir con un PCR negativo de 72 horas anteriores al vuelo y uno cuando se llega aquí al país. Pero después hay que hacer una cuarentena de por lo menos 7 días, entre 10 y 7 días. Y el resto, yo les dije 2 que fueron positivos aquí, el resto de esos 9, los 7 restantes, dieron positivo en esa cuarentena de 7 días. Claro. Es decir, llegaron con PCR negativo, pero terminaron siendo positivos. Por eso la importancia de cumplir el aislamiento luego de haber ingresado al país por la peligrosidad, sobre todo de esta variante, ¿no? Eso es fundamental. Y los 7 días, por eso las disposiciones en algunas jurisdicciones de no solo 2 o 4 días, porque muchas veces se puede despertar, esto lo marcan los especialistas, cuando uno cumple en hotel o en la casa, si lo cumple, ¿no? Cuando hay algunas estadísticas que dicen lo contrario, puede detectarse la presencia del virus al 3er o 4.er día cuando ya están en la Argentina, digo. Exactamente, yo creo, y por experiencia propia te diría, los síntomas aparecen al 5.º día, el positivo aparece al 5.º día del contagio. Además estamos hablando de la variante Delta, una variante que, por ejemplo, en Estados Unidos, porque 3 de las personas que llegaron aquí venían vacunadas de Estados Unidos, sí. Y terminaron dando positivo a la variante Delta. En Estados Unidos ya es el 10% de los contagios y se duplica cada 15 días. Es decir, en un mes vamos a estar arriba del 50% de los contagios con variante Delta en los Estados Unidos y es una variante que presenta síntomas leves, dolor de cabeza, dolor de garganta, un poco de secreción nasal, no hay pérdida de olfato, no hay pérdida de gusto, hay una fiebre leve, por eso se propaga tanto entre los jóvenes, porque los jóvenes creen que es una gripe estacional, no le hacen demasiado caso, no se testean y siguen con su vida normal, por supuesto, claro, generando una ola de contagios que es superior al 60% claro, de lo que es la variante de Gran Bretaña. Ese detalle es importante, digo, porque la propagación tiene que ver justamente con el porcentaje de contagiosidad que es muy superior no solamente a la variante original, sino también, como decías, a la variante británica. Importante entonces estos días de cuarentena. En este caso, estos viajeros, reiterá, de qué destinos venían, más allá de que se les detectó al día 7 a la mayoría de ellos esta variante, pero de qué destino venían. E importante resaltar esto de que hasta ahora no hay circulación comunitaria, pero eso solamente se debe al control de la cuarentena, a ser estrictos con claro, la cuarentena, sí, ¿no? Sí, venían los 9 casos positivos del día de ayer, venían de los Estados Unidos, de Paraguay y de México. Ahora, ¿va a haber circulación comunitaria en la Argentina? Sí, va a haber circulación comunitaria en la Argentina. De la variante Delta, por supuesto. Lo que se está intentando realizar es que sea espaciado, que no haya una explosión de casos. Porque cuando la variante Delta comience con circulación comunitaria, el nivel de contagio es tan alto que va a generar probablemente una nueva ola, porque ya está pasando en Europa, ya está pasando en Estados Unidos y seguramente va a pasar aquí, porque es lo que ha venido pasando desde el año pasado con el inicio de esta brutal pandemia de coronavirus y las variantes subsiguientes. Bueno, la Delta es la más peligrosa a esta hora, ¿no? Bueno, lo importante, y esto es bueno conocerlo, sin antecedentes de viaje, o sea, personas que llegaron del exterior, no hay ningún caso en la República Argentina. Todos son que llegaron del exterior. De estos 9 casos, de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires hicieron la cuarentena y el aislamiento en esos lugares, ¿no, Diego? Sí, son de estos 9, 6 corresponden a personas que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto, los 3 restantes, en la Provincia de Buenos Aires. En la provincia tienen que realizar el aislamiento de sus domicilios. En la ciudad, en hoteles. Fundamental que se queden en sus casas respetando el aislamiento, porque llegan con PCR negativo,
cuando tienen el positivo, si no hubieran cumplido la cuarentena, bueno, estaríamos hablando ya, sí, sin duda, de circulación comunitaria. Eso es un gran tema también, ¿no? Para resaltar, porque digo, en la provincia determinaron que seas negativo o positivo, vayas a un hotel. En la ciudad no. Es decir, que estas personas que recién se les detectó al día 7, estuvieron hasta ese día en su casa. Uno no sabe, no se puede controlar, es muy difícil controlar si efectivamente se quedaron ahí o no. Claro, otra vez la responsabilidad individual, ¿no? Dependemos de eso. Bueno, una responsabilidad individual que no ha funcionado demasiado, que ha generado grandes picos de contagio y que ahora nos lleva a la puerta de una situación bastante complicada en relación a esta nueva cepa por el nivel de contagio. Un 60% más que la cepa más contagiosa hasta el momento, que era la variante británica. Por eso los datos que arroja la Unión Europea, los Estados Unidos, cada 10 días se está duplicando el nivel de contagio. Total. Aquí ya tenemos viajeros. Y además, chicos, me parece fundamental intentar posponer los viajes al exterior, porque entra por aquí el virus. Entró por aquí a principios del año pasado y sigue entrando ahora con esta variante tan peligrosa, ¿no? Tan contagiosa. Diego, gracias. En cualquier momento volvemos. Cuando quieran, hasta luego. Veíamos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A ver, escenario fundamental del arribo de las vacunas. ¿Sabes cuál es el número? Y esto lo estaremos detallando en Mañanas Argentina. ¿Cómo avanza el Plan Estratégico Nacional de Vacunación? La República Argentina recibió ya más de 30 millones de vacunas, distribuidas 28 millones, lo que hace que avance este plan estratégico de vacunación. Ayer llegaron nada más y nada menos que 3 vuelos en total. Llegó de madrugada un vuelo de AstraZeneca, también por la tarde llegó un vuelo de dosis de Sinopharm, que recordemos que los que están llegando son parte de un contrato de 24 millones de dosis provenientes de China. Y también por la tarde llegó, y esto es muy importante, un vuelo de más de 500.000 dosis de Sputnik V, pero del componente 2, con lo cual los que tienen que recibir el segundo turno, la segunda dosis, tienen que estar atentos a ese llamado porque están llegando vacunas de componente 2 de Sputnik, que además de empezar a producirse en la Argentina, bueno, son las que más están necesitando a esta altura, con lo cual es importante ir chequeando esos turnos. Pero esos 3 vuelos llegaron nada más y nada menos que ayer, en una única jornada. Por un lado, las vacunas, y a pie de pantalla son otros los números, ¿no? Siempre nos detenemos en los fallecidos 480 porque sigue siendo elevado y el máximo de los respetos a cada uno de los familiares. Pero si lo comparamos con otros números, los que siempre aparecían a pie de pantalla son otros, 14.989. Y mirá cada una de las jurisdicciones, 1.010 por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al respecto, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación aseguraron que con estas vacunas en julio, o sea, ya este mes, vamos a estar llegando a cubrir al menos el 50% de la población con al menos una dosis. Y en esos datos son muy alentadores, ya que en Europa llegaron a estos números hace 20 días. Así avanza el plan de vacunación en nuestro país.